y queda participando por una tarjeta de regalo con este código QR que tiene usted acá. Mari, por cierto, estoy en el Carlos Ugalde Álvarez, uno de los 4 estadios que a partir de la fecha 20, si no normaliza su situación, San Carlos no podrá jugar aquí. San Carlos no tiene mayor afectación. Vamos a compartir con vos y con Tomás la imagen de los partidos que a la fecha 20, Cartaginés, Santos, San Carlos y Grecia, los equipos que licencias no les otorga el permiso para usar su estadio a partir de esa jornada, deben solucionar, y los partidos que perderían estos equipos. Sí, de hecho que de todos estos 4 equipos, Tomás, el que está más complicado y que prácticamente es un hecho que no va a poder seguir utilizando a partir de la fecha 20 su estadio, es el cuadro del Municipal de Grecia, que de hecho ya en UNAFUT pues nos comunicaron que ya inclusive presentaron, digamos, la sede alternativa, que sería el Estadio Collella Fonseca, porque de todos los demás, haciendo la investigación precisamente, pues luego que la federación mandara y el comité de licencias la confirmación de que estos equipos con sus estadios están en deuda, prácticamente son cositas que se pueden hacer, digamos, de aquí a las próximas 2 semanas, que arrancaría la fecha 20. Hay algo que me genera duda. En la primera investigación habíamos conversado con la Federación Costarricense de Fútbol y nos habían indicado que tenían tiempo los equipos hasta el lunes, porque competición se reúne los martes para programar las siguientes fechas. Ya la fecha 18 y la fecha 19 está programada, entonces por eso todo bien. Pero, ¿qué pasa si al martes los equipos no presentan por lo menos un plan o empiezan a hacer las modificaciones pertinentes para programar el martes la fecha 20? Ahí es donde empieza el caos, ¿verdad? La preocupación. A mí me parece terrible y lamentable, ¿verdad?, que los equipos, teniendo desde el noviembre del año pasado el anuncio de que licencias les dijo que tenían que hacer estos cambios, estos requerimientos, 9 meses después, Montenegro y Tomás, no lo hayan hecho. Entonces vienen a reclamar y a decir que, bueno, ¿por qué se da en este momento, en este tiempo? ¿Por qué a finales? Que hay muchos equipos que se juegan arriba y abajo las cosas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos las cosas para lo último? Por eso entonces es que en la Copa Oro no le podemos pedir mucho a nuestra selección nacional, y que nuestros equipos también reflejen mucho nivel en torneos internacionales, Montenegro. Sí, que nada más viendo esto, y en materia deportiva, y aquí para involucrarlos, hay algo clarísimo. Santos se ve afectado, digamos, o se vería afectado si no tiene la cancha a la fecha 20 en un partido importantísimo, vital, que es contra Guadalupe. San Carlos es un equipo ahí que está flotando en el campeonato, me parece que no tenía mayor afectación, digamos, de jugar estos 2 partidos afuera. Lo otro es Grecia, que se está jugando el no descenso, pero es un partido. El que está fregadísimo, mi querido Tomás y mi querida Marifer, es el Cartaginés. 2 partidos bravísimos en el Fello Mesa, que si Cartaginés no soluciona, se perdería el partido contra la Liga y cerraría, ojo con esto, cerraría fuera de su cancha contra Sporting, rival directo por la clasificación. Sí, ahí tendría una afectación deportiva directa, porque cuando uno ve el calendario, a priori los de Cartagena dicen, bueno, vamos a definir la clasificación de local contra un rival directo como Sporting. Si tienen que salir de su estadio, ya un poco puede mermar esa situación de la localidad fuerte, porque si bien los hinchas del Cartaginés son seguidores de su equipo, no es lo mismo que jugar en casa y hacerse fuertes allí. El que se está frotando las manos es el Sporting, esperando que no subsane la situación y poder encontrar que salga el Cartaginés de su reducto. Y me parece que también la situación de Santos con Guadalupe, ahí también es un partido crucial por el no descenso. Teniendo en cuenta las jornadas que vengan, obviamente hay que ver cómo se terminan acomodando, pero esa jornada 21 entre Santos y Guadalupe puede ser definitiva con respecto a las aspiraciones de ambos elencos de quedarse en la primera división y de evitar la Liga de Ascenso. Así que sí, la cuestión del afuera empieza a permear también el adentro, las canchas, los intereses deportivos, y me pego un poquito de lo que decía Fer antes. Es verdad, muchos equipos se enojan porque es a destiempo, y comparto. Me parece que también eso hay un poco siempre de no tacto. O sea, en lugar de esperar a que termine el campeonato dentro de 3, 4, 5 jornadas y tener la finalización de la temporada para ordenar todo, no, atraviesan la situación. Pero en contrapartida también le doy la derecha al comité de licencias, que les avisó con muchísimo tiempo, e incluso hay un detalle que para mí no es menor. Estuvo el Mundial de por medio. El campeonato nacional finalizó prácticamente en el inicio de noviembre y reanudó en enero.
hubo un montón de tiempo para que los clubes se pongan realmente en sintonía con lo que las instalaciones deportivas de un país que fue 3 veces al Mundial seguidas amerita. Entonces me parece que sí, hay un desfasaje enorme Tomás. con respecto a lo que están haciendo los clubes con sus instalaciones y lo que se espera de este fútbol. Si queremos un fútbol competitivo, protagonista y al menos que imponga condiciones en el área, las instalaciones son uno de los primeros puntos a tocar y hoy son con falencias. A veces se enojan porque decimos que el comité de licencias es político. Vean si no es político o vean si es político el comité de licencias, que por qué Grecia tiene, ¿cuánto tiene Grecia de jugar en el Allen Rigioni? En el camerino del Allen Rigioni, y lo decía ayer en Tigos por AM, en el camerino del Allen Rigioni no cabe ni el Espíritu Santo. Van a hacer la oración y el Espíritu Santo tiene que salirse porque no cabe. En el estadio Allen Rigioni, ustedes se van a reír de esto. Se van a reír de esto porque parece mentira. En el Allen Rigioni no cabe la pizarra del entrenador. El entrenador no puede dar una charla técnica porque tiene que sacar la pizarra. Pues no le cabe. Medio equipo tiene que salir porque no caben. Medio equipo llega, o los equipos llegan cambiados en su gran mayoría al Allen Rigioni porque no caben. En la conferencia de prensa tenés que meter el micrófono al parlante y quedarse los periodistas afuera porque no caben en la sala de conferencias. Esto no es culpa de Grecia, sino que Grecia simple y sencillamente utiliza un inmueble que es administrado por el comité cantonal. Ahora bien, ¿por qué es político el comité de licencias? Porque, ¿por qué deberíamos aceptar un estadio en esas condiciones durante 3 años y hay un punto del campeonato en el que le dicen, ya no más? Es como que a vos, Marifer, te dejen manejar sin licencia durante 3 años y te digan, bueno, pero tenés hasta el 2024 para poder manejar, para tener la licencia. Y manejaste 3 años sin licencia de conducir y en el 2024 te dijeron, ya no más. Bueno, pero durante 3 años estuviste infringiendo los reglamentos. O sea, estuviste infringiendo los reglamentos de instalaciones deportivas durante 3, 4 años. ¿Qué es lo que pasa con el Allen Rigioni? ¿Qué es lo que pasa con el Allen Rigioni? Por eso es político el comité de licencias, tremendamente político, porque si no, yo te reviso tu estadio y yo te digo, no tenés iluminación, no puedes jugar. Pero No, entonces, ¿por qué pateo el balde durante tantos años? Eso es lo que pasa con el comité de licencias, es político, es total y completamente político lo que pasa. No, y estamos completamente de acuerdo también, Monte. O sea, es algo sumamente claro, como claro es también que ya se repartió el dinero del Mundial y ya, comité de licencia sabe que los equipos tienen dinero y ahora sí presionan aún más. Lo que pasa es que lo que no sabe el comité de licencias es que los equipos también tienen sus deudas y sus otras cosas en que emplear también ese dinero. Entonces, yo creo que acá la situación es meramente política. Sí es cierto, y con esto no quiero decir que los arreglos se tienen que hacer y que los equipos también se han quedado un poco quedados en ser responsables para hacer el cambio. Lastimosamente, tenemos que estar entonces sufriendo por situaciones políticas, porque hay equipos que no tienen la licencia, porque hay estadios en las condiciones como Grecia, en nuestro fútbol. ¿Qué me da a mí la sensación de que somos un fútbol amateur completamente? No podemos exigir entonces lo que le queremos exigir entonces a Luis Fernando Suárez o a la Liga Deportiva Alajuelense en CONCACAF. Sí es cierto, Monte, es que, o sea, todo empieza por este campeonato y por estos estadios. Imagínense que ahora le va a salir muchísimo más caro al equipo de San Carlos que quiere utilizar el dinero del Mundial para cambiar la gramilla en el próximo torneo. Poco más de 5 millones de colones le va a costar a San Carlos hacer el ajuste de las líneas que tiene que hacer donde usted está ahí, precisamente, en uno de las líneas. A la cancha alterna, más fácil. Sí, porque además San Carlos se supone que no va a estar jugando por absolutamente nada. Me parece a mí por cómo está la perspectiva del campeonato y la tabla acumulada. Ahora, lamentablemente hay que decir las cosas como son. Seguramente la distancia que se pide de la línea hacia la malla tiene que ver con una cuestión de seguridad para con los jugadores. Entonces hasta la jornada 20 eso no es una inseguridad y después sí. Entonces ahí empiezan las cosas que no me cierran, porque si se pide distanciamiento para que el jugador no golpee contra esa malla o contra ese soporte de cemento, o el mismo público, hasta la jornada 20 entonces no va a pasar nada, y después de la jornada 20 sí, entonces queda como medio ahí a contramano. Tomás, que te digo otra cosa, antes de ir a la pausa, te digo otra cosa delicada, ojo con este detalle que les voy a decir, cuando a San Carlos le dicen que San Carlos tiene ahorita la línea lateral a la valla a una distancia aproximada de 1,80 m.
tiene que estar reglamentariamente a 2.30. ¿Qué pasa con esto? Que tenés que correr las líneas. ¿Y cuál riesgo te corres? Tenés que achicar la cancha y te corres el riesgo de que la cancha quede antirreglamentaria. O sea, el tamaño de la cancha quede antirreglamentaria. Vean las cosas tan delicadas en el campeonato. No, Monte. O sea, si haces las líneas laterales para adentro, te comes ese riesgo también. No, y que además, además hay que aclarar que no es solamente achicar, tiene que ser como homogénea y sincrónico. O sea, tiene que ser sincronizado, no es que solamente corres una línea o dos. Tiene que acomodarse toda la estructura y eso, en ser en gramilla sintética, implica un montón de movimientos distintos. No es solamente pintarla, hay que levantar el zacate artificial. De hecho, ahí lo tenemos. Y hay algo interesante, porque también en conversaciones con los equipos nos dejaron claro el señor Esteban Díaz, que es el director administrativo de los Toros del Norte, que no pierde las medidas reglamentarias. De hecho, la cancha ahorita cuenta con las medidas reglamentarias de FIFA para la práctica del fútbol profesional, y con esta medida que se hace, digamos, con este ajuste de estas líneas de los retiros, que es lo que básicamente lo que hay que hacer, que son esos espacios que hay en donde terminan las 4 líneas de la cancha hacia afuera, ¿verdad? Que es a donde va hacia los muros, hacia las mallas, hacia el público. Todavía, si lo hacen, sigue dentro del estándar de FIFA permitido, ¿verdad? Pero imagínense lo que es estar haciendo eso a estas alturas. Sí, seguramente busque canchas alternas, se tome los meses de finalización de temporada para poder reacomodar la situación. Y recién estábamos leyendo ahí que también la Liga de Ascenso tiene todos los estadios vetados. El único que se escapó de esa situación es el Labrador de Uruguay de Coronado, donde juega Uruguay. También en una etapa definitoria, tal vez la segunda edición tiene menos luces, desde ya tiene menos interés para la cuestión de la opinión pública y la mediática, pero entendamos que entra en zona de definición y ahí vamos a encontrar el próximo inquilino en la primera edición. Con lo cual es muy probable que arrastre esa problemática para encontrarse en la categoría de oro del país, también con una situación estructural de su inmueble comprometida. Entonces, hay muchas situaciones bien complejas en esto de los estadios y los inmuebles, que además tienen la cuestión de las municipalidades también metidas, algunas estadios son privados, hay un montón de temas a tocar, pero que requiere algo de fondo y ya es absolutamente claro. Monte, y antes de irnos a la pausa, se la dejo picando. ¿Quiénes son los que siempre se han reconocido como los opositores del movimiento Rodolfo Villalobos? Liga de Ascenso. ¿Verdad? Así es que